Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Números 31:2. Toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas y después será reunido a tu pueblo. El de hoy es uno de los capítulos más usados para acusar al Dios de la Biblia. Hay quien lo lee y dice, este es el Dios genocida del Antiguo Testamento, y cierra el libro, convencido de que la fe cristiana descansa sobre un monstruo. Vamos a mirar este capítulo de frente, sin esconder lo que dice y sin racionalizar lo que es duro, porque la respuesta a esa acusación no está en suavizar la historia, está en entender qué es el juicio bíblico y por qué se ejecuta. Y al final del camino, si miras bien, en este capítulo no hay un Dios genocida, hay un Dios santo y sobre todo justo. Vamos a entender el pasaje. Israel ataca a Madián por orden del Señor. Es la consecuencia diferida del desastre de Baal-peor, donde mujeres madianitas, siguiendo el consejo de Balaam, sedujeron al pueblo de Dios al adulterio y a la idolatría. Aquella seducción mató a 24,000 israelitas, juzgados por el propio Dios. Ojo con eso. Ahora, antes de morir, Moisés recibe la orden de ejecutar la justicia sobre los que orquestaron la trampa. 12,000 hombres salen, 1,000 de cada tribu, con Finés como sacerdote de la guerra. Vencen, matan a los reyes madianitas y entre ellos también a Balaam, que terminó sus días con los que aconsejó. El capítulo continúa con la purificación de los soldados y el reparto detallado del botín entre los combatientes, el pueblo y los siervos del Señor. Pero no podemos saltarnos lo más duro. Moisés se enoja con sus soldados porque dejaron vivas a las mujeres madianitas, las mismas que habían seducido a Israel, y ordena ejecutar a todas las que no eran vírgenes y a los niños varones. Es una página que sacude. De hecho, es uno de esos pasajes que uno lee con el ceño fruncido, extrañado, porque parece incomprensible. ¿Cómo puede ser este el juicio de Dios? Conviene mirarla entonces, como dije, con honestidad y dejar que el texto hable sin maquillarlo y sin convertirlo en otra cosa. Así que vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Esto no fue una guerra de conquista, fue la respuesta a una agresión espiritual. Quien empezó, de acuerdo con lo que Dios está juzgando, no fue Israel. Madián atacó primero. Atacó donde más duele, en el alma de un pueblo. Lo hicieron con armas mucho más sucias que las espadas. Usaron mujeres, religión y placer para arrastrar a Israel a romper su pacto con Dios. El saldo del ataque madianita fue de 24,000 muertos en el campamento de Israel. Cuando alguien grita genocidio sin leer el contexto, ignora que había víctimas y eran del pueblo de Dios. Madián no es la víctima inocente de la historia. Madián es el agresor que se vistió de seductora porque sabía que la espada no podía contra un pueblo bendecido, como ya lo habíamos visto en las profecías de Balaam. Verdad número 2. Dios aplicó la misma medida a su propio pueblo antes que aplicarla a Madián. Y aquí es donde se cae la acusación de doble estándar. ¿Quién mató primero a los 24,000 de Baal-peor? Bueno, el propio Dios. Él juzgó a los suyos. El juicio del Señor empezó en su propia casa, antes de tocar la casa de los enemigos. La misma santidad que cayó sobre Madián cayó antes sobre Israel. Y eso cambia toda la historia, porque el Dios bíblico no se comporta como un Dios tribal que cuida de los suyos y odia a los demás. Es un juez santo que no perdona el pecado, que no lo pasa por alto en ningún bando, ni siquiera cuando el bando es su propio pueblo. Acusarlo de favoritismo es no haber leído la página anterior. Y verdad número 3. El juicio bíblico es advertido, esperado y descriptivo, no caprichoso ni prescriptivo. Y sí, yo sé que es una verdad difícil de memorizar, pero no pude comprimirla más para que describiera muy bien de lo que se trata este punto. Por allá en Génesis 15 se dice que la maldad de los pueblos cananeos tenía que llegar a su colmo antes de ser juzgada. Dios esperó siglos. Su carácter no es el de un Dios impulsivo que destruye en arrebatos de ira. Es el de un Dios paciente que da tiempo, que advierte y solo al final ejecuta lo que llevaba mucho anunciando. Y hay algo aquí más importante todavía. Este texto no manda a hacer lo mismo hoy
es una descripción de un juicio teocrático, único en un momento histórico irrepetible. No es una instrucción para que los creyentes salgamos a la guerra a acabar con aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Ningún cristiano puede usar este capítulo para justificar la violencia contra nadie. El Señor Jesucristo enseñó ampliamente sobre la paz y cómo somos llamados a ser pacificadores, a poner la otra mejilla frente a una agresión. De hecho, el mismo Pablo, citando a Moisés, lo zanja para nosotros. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A nosotros nunca nos tocó ejecutar juicio. Siempre nos toca dejarlo en las manos del único que puede juzgar con justicia. De una cosa podemos estar seguros, que en el juicio contra los israelitas y en el juicio contra los madianitas no hubo ninguna injusticia. Dios obró con justo juicio. Así que reflexionemos en esto. Acusar a Dios de injusto por juzgar el pecado es no haber entendido qué es el pecado. Y aquí está lo asombroso del Evangelio, porque el mismo Dios que juzga sin parcialidad decidió cargar Él mismo, escuche bien, Él mismo el juicio que nosotros merecíamos. La justicia que cayó sobre Madián por su crimen, también cayó sobre Cristo por nuestros crímenes, para que viéramos su misericordia. El juez se sentó en el banquillo de los acusados en nuestro lugar. Si la cruz no nos parece increíble, es porque no hemos entendido lo serio que es el pecado para Dios. Esto es un asunto de justicia y Dios es infinitamente justo. Padre nuestro, gracias por ser un Dios santo que no maquilla el mal ni nos engaña fingiendo que el pecado no importa. Gracias porque tu justicia es firme y tu paciencia también. Gracias sobre todo porque en lugar de descargar sobre nosotros el juicio que sí merecíamos, lo cargaste tú mismo en tu Hijo. Líbranos de la arrogancia de juzgarte cuando lo que necesitamos es ser juzgados y perdonados por ti. Y enséñanos a dejar la venganza en tus manos, porque tú eres el único juez justo. En el nombre de Cristo, en quien se cumple tu justicia y tu misericordia. Amén y amén. Lecturas del plan para hoy: Números 31, Salmos 75 y 76, Isaías 23 y Primera de Juan 1. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.